¿En alguna reunión con los comuneros que solicitaban la tierra reclamada? Sí, en la Fundación Instituto Indígena sostuvimos varias reuniones, justamente porque una de las condiciones, pero una de las características del proceso que llevamos es que nos íbamos a reunir periódicamente cada cierto tiempo con la finalidad de ver cuáles eran los estados de avance que había en el proceso o cuáles eran las dificultades que íbamos encontrando en el camino. ¿En esas reuniones participó usted en otras autoridades, además de los comuneros? En muchas de esas reuniones participó el comisionado Rodríguez Gaña, participó el subdirector nacional, que era el encargado operativo de este tema, participaba el jefe nacional del Fondo de Tierras y Aguas, y también el fiscal nacional de la corporación. Bueno, y aparte, por supuesto, de mí. ¿Qué periodo de tiempo que usted recuerde participó en reuniones directamente con los comuneros? ¿Meses? Yo creo que serían, no sé, en torno a 10 meses. ¿De partir de quiénes? ¿Qué año? A ver, las primeras reuniones con las comunidades fue como secretario ejecutivo del comisionado. Eso fue entre abril y junio. Y luego como director sería entre junio y abril, mayo del año siguiente, en que pude asistir más directamente. Después, ya por razones obvias del cargo, ya no podía asistir a todas las reuniones, y ahí iban los que sido el jefe de Fundación Rayagua y el subdirector nacional, que eran los encargados operativos del proceso. ¿Entre abril y junio del año 2008? Y posteriormente del año 2009. Sí. ¿Cuál era el tono general, digamos, en que se realizaban esas reuniones? Era el tono de una reunión de trabajo en la cual se planteaban los puntos de vista, algunas veces con mayor fuerza, pero eran reuniones por lo general, reuniones muy buenas, en las cuales podíamos establecer confianza. Obviamente, una de las razones por las cuales hacíamos las reuniones y nos servía como facilitadores dentro de la Fundación Indígena era precisamente porque ellos establecían que ellos mediaban en el diálogo entre los miembros de la comunidad y nosotros. Eso nos permitió tener muy buenas reuniones y avanzar bastante bien. ¿Te recuerda las razones o motivos que pudieran dar pie a esta mayor fuerza en el tono en que se realizaban las reuniones? Básicamente, yo recuerdo dos momentos álgidos, dos momentos de discusión un poco más fuertes, y básicamente fue porque nosotros, la corporación, incluyendo esto, habíamos establecido ciertos plazos en algunos procedimientos y no los pudimos cumplir, y por lo tanto los miembros de las comunidades manifestaban su enfado, su disgusto por el no cumplimiento de estos compromisos. ¿Este incumplimiento fue reconocido por ustedes ante las comunidades? Sí. Esta situación, ¿usted le tocó participar en otro tipo de reuniones con otras comunidades frente a este tipo de debate por regulación de tierra? Sí, con muchas. Esta situación que se da acá de discusión o un poco más fuerte el tono por los otros pasos, ¿era extraordinaria o única con respecto a esta comunidad? No, como les digo yo, las comunidades, las reuniones con las comunidades siempre son, la gente cuando llega a la corporación es porque llega a reivindicar algún derecho o algún beneficio que el Estado nos ofrece, o el gobierno en este caso. Y muchas veces cuando el Estado o el gobierno no ha sido capaz de cumplir con los compromisos que se han establecido, las comunidades tienen el legítimo derecho a manifestar su descontento. No obstante ello, así como ellos manifiestan con vehemencia sus situaciones, sus preocupaciones, el gobierno tiene la obligación de también defender con vehemencia aquello que puede y no puede hacer. Y lo que nosotros podemos y no podemos hacer está dado por la ley que nos rige. Y las comunidades, la mayoría de las veces cuando uno les dice con certeza cuándo se pueden hacer las cosas y cuándo no se pueden hacer las cosas, las comunidades se retiran tranquilas y no hay ningún inconveniente, y las relaciones siguen fluyendo en otros ámbitos. No se agotan ni se quiebran las relaciones con las comunidades por eso.